Buenas tardes, buenos días o buenas noches a toda la comunidad de la taberna. Hoy vamos a hacer otra charla educativa. Como llevamos ya varias hechas durante estas últimas semanas con Adam, que nos enseñó a leer los smart contracts, con Silvio, que nos enseñó a aprender a cómo manejar y cómo movernos en lo que es el entorno TOM de la blockchain vinculada, que no orgánicamente relacionada a Telegram. Y hoy tenemos otra charla que poco a poco veréis que os va a interesar muchísimo, porque vamos a hablar de un tema bastante interesante y que se nos pasa desapercibido y no tendría por qué ser. Ya lo comentaremos luego. Hoy tenemos la charla titulada Aspectos legales para proyectos Web3 con la doctora Temis, que es abogada, especialista en derechos de autor, propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Es diplomada internacional en aspectos legales de blockchain y empresas. Y, como he dicho, está en Colombia y tiene conocida por muchas zonas de Latam, haciendo sus charlas desde el punto de vista legal, ¿no? Que también muchas veces en taberna pues nos ha preocupado, ¿no? Que los que seguimos todas estas cuestiones de blockchain, de los proyectos, nos fijamos mucho pues, en lo que hay que fijarse, lógicamente, en que no sea un scan, miramos el white paper, miramos los tokenomics, miramos el roadmap. También hay otros tipos de documentación como es el One Page o el Pitch Deck, ¿no? Y todo eso lo miramos. Y sin embargo, usted me ha comentado, que usted es abogada, que una parte muy importante de los proyectos y que es vital para saber quién hay detrás de ellos, si son personas que existen o no existen, es los términos y propiedades y la contratación. Eso es esas cositas que aparecen al final de las páginas web, abajo del todo, junto con lo de empleo y tal, y que no nos fijamos. Y sin embargo, usted me comenta que es muy importante y a la hora de analizar los proyectos. Así que yo voy a quitar la cámara también y vamos a contestar a estas cuestiones. Adelante, doctora. Gracias, Miguel, por la presentación. Yo quiero, eh, quiero ahondar en este tema que creo que es de suma importancia, el tema de hablar de algunos aspectos legales que se deben tener en cuenta a la hora de tú crear un proyecto en Web3. Y hay un tema muy importante. Voy a hablar tres aspectos que son supremamente fundamentales. Entonces, para que ustedes tomen nota de lo que les voy a decir. Uno de los primeros temas y aspectos legales de los que voy a hablar es los términos y condiciones de uso y las políticas de privacidad dentro de un proyecto Web3. ¿Qué tan importante se hace este tema? Siempre nos fijamos de sacar la parte visual de un proyecto, de mostrar la parte bonita de un proyecto, pero el tema de los términos y condiciones de uso es en lo que menos nos fijamos. Me surgió hace muy poco con un proyecto Web3 que ellos tenían una parte visual demasiado bonita, demasiado, o sea, un marketing espectacular, pero cuando yo les pedí que me orientaran porque yo quería leer los términos y condiciones de uso de su plataforma, que dónde los encontraba. Y curiosamente la respuesta fue, ¿y eso para qué? O sea, ¿para qué? Entonces, yo creo que a veces hay un desconocimiento de los temas legales en los proyectos Web3. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué yo siempre he ahondado en el tema de los términos y condiciones de uso? ¿Qué son los términos y condiciones de uso? Son esas cláusulas legales en las que yo le voy a dar los permisos a una aplicación para que haga esa recolección de información, de datos personales. Eh, Inclusivemente en los términos y condiciones hay una parte que se centra en la propiedad intelectual. Entonces, a veces no le prestamos mucha atención a esto.
Otro, otro, otro aspecto que quiero tocar ahí es que los términos y condiciones siempre deben ser exclusivamente para ese proyecto. Yo he visto y me parece muy desagradable tener que decir que he visto unos proyectos inmensos, muy bonitos, o sea, que uno dice, wow, queda uno sorprendido con esos proyectos. Pero curiosamente se me dio por leer los términos y condiciones que ellos tenían en su plataforma y encontré que ellos habían copiado los términos y condiciones y las políticas de privacidad de OpenSea. Ya todos conocen la plataforma y ya saben que OpenSea es un marketplace, pues, el más popular, con el que todos hemos interactuado en algún momento. Me pareció esto tan desagradable tener que ver que habían copiado exactamente igual los términos y condiciones de OpenSea. Entonces yo decía, ¿por qué hacen una cosa de esas? De pronto la gente no alcanza a percibir qué son los términos y condiciones. Entonces ahí es donde yo entro y les digo, los términos y condiciones es lo que yo le voy a ofrecer a la gente con mi proyecto. Entonces, ¿qué van en los términos y condiciones? En los términos y condiciones debe ir qué plataforma voy a utilizar, cuál va a ser el medio de transferencia que yo voy a utilizar en mi proyecto. Entonces, si yo lo voy a hacer a través de, no sé, de OpenSea, si yo lo voy a hacer unas transferencias en criptomoneda, lo voy a hacer, o sea, en qué tipo de moneda lo voy a manejar, cómo van a ser esas transferencias. Si yo estoy extendiendo mi proyecto a una fundación, que es lo que veo que muchos hacen, que es algunos fondos de lo que reciben de su proyecto lo destinan a una fundación. Entonces, esto también tiene que ir acá, donde, o sea, ¿cuál es el porcentaje que yo voy a destinar para la fundación? ¿Cuál es esa fundación? ¿Cómo voy a transferir esos recursos? O sea, absolutamente todo lo que yo estoy ofreciendo con mi proyecto. ¿Cuál va a ser las utilidades? Aquí es donde entra un papel supremamente importante, que yo tengo que establecer cuáles son las utilidades que le voy a entregar a la persona que va a ser parte del proyecto. ¿Cómo le voy a proteger la información? Porque tengan en cuenta que cuando yo entro a una plataforma de un proyecto, donde yo vinculo mi wallet, yo estoy entregando mi información personal, mi información confidencial. Entonces, esos datos tienen que tener una protección de datos personales y eso tiene que establecerse en los términos y condiciones de uso de esta plataforma que tiene el proyecto. Entonces, si nos damos cuenta qué tan importante es que los proyectos tengan estos términos y condiciones, lo es todo. O sea, esa es la base de que exista un proyecto que esté también, tenga también algo de la parte legal. ¿Por qué? Porque en los términos y condiciones yo también debo colocar quién es la persona directamente responsable en caso de que yo llegue a ser, digamos, víctima de algún fraude, porque hice una transacción errónea, o sea, algo surgió con la aplicación, con la plataforma que yo estaba utilizando a la hora de comprar cripto, a la hora no sé, comprar NFTs, lo que sea, yo tengo que ir a mirar en los términos y condiciones del proyecto qué fue o cómo, cuál es la persona directamente responsable. ¿Quién es el que en ese momento que me llegue a surgir alguna eventualidad, quién es el que me va a responder? Yo cuando elaboro estos términos y condiciones, porque ya se los he elaborado a muchos proyectos, yo les digo,
Ustedes, en caso de que la persona cometa un error dentro de la aplicación, dentro de la plataforma, porque no sabe manejar la plataforma, ustedes no pueden hacerse responsables de que le van a devolver el dinero, de que le van a devolver esa transacción que hizo. Entonces yo creo que aquí la responsabilidad va a recaer sobre el usuario, sobre la persona que está haciendo uso de la plataforma, la persona que ingresó al proyecto. Todos debemos saber que cuando aceptamos entrar a un proyecto, ya sea porque compramos un NFT, ya sea porque compramos, no sé, invertimos en un proyecto, tenemos que ser conscientes de que cuando yo ingreso a esto, yo soy la única persona responsable de lo que yo voy a hacer y no puedo estarle dando la responsabilidad al dueño del proyecto. Entonces, cuando yo elaboro este tipo de términos y condiciones y les hago las cláusulas para que lo lleven a sus aplicaciones o a sus plataformas, yo soy muy enfática en decirles que la responsabilidad no se la vayan a encomendar ellos mismos. ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, si hay muchas transferencias que el usuario hizo erróneamente, pues tú no puedes asumir esa responsabilidad. Tú no puedes tener un grupo o un grupo de personas para que capaciten a uno por uno. Sabemos que el que entra digamos, el que entra a OpenSea a comprar, no tiene un manual ni tiene una persona que lo esté orientando. O sea, aquí cada uno, creo que la gran mayoría de las personas que hemos llegado a Web3 hemos empezado a escalar, hemos empezado a investigar, hemos empezado a aprender, nos hemos en algún momento asesorado con otras personas para que nos enseñen cómo abrir una wallet, qué tengo que hacer, cómo hago la transferencia, cómo compro, cómo vendo. Entonces, creo que cada uno es responsable de lo que vaya a hacer dentro de un proyecto. Eso por un lado. Por el otro lado, hablando ahora las políticas de privacidad, ese sí lo es todo, porque ustedes saben que las políticas de privacidad es esas cláusulas que te van a recoger todos los datos personales que tú vas a entregar al momento de inscribirte, de hacer un registro en la plataforma del proyecto, y la persona responsable de salvaguardar esa información personal sí recae frente al proyecto. Eso es una cosa muy diferente, ¿no? O sea, es el tema de salvaguardar toda mi información como usuario, de que ellos me protejan, y esto tiene pues una consecuencia que si el proyecto no tiene políticas de privacidad, pues está incumpliendo con una ley que se maneja en todos lados del mundo, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que esto es un tema que ya a nivel mundial se ha vuelto de obligatorio cumplimiento para absolutamente todas las empresas, todas las personas que abran una aplicación, una plataforma, una página web. Tienen que tener esto porque esto está amparado con la Ley de Protección de Datos Personales, que en caso de que mi información llegue a manos de otras personas, yo sí puedo reclamarle al dueño del proyecto, yo sí le puedo reclamar al proyecto diciéndole, yo firmé unas políticas de privacidad donde yo aceptaba estar registrada en esta página, pero ustedes incumplieron con la Ley de Protección de Datos Personales porque ustedes no me están salvaguardando mi información. Ustedes no cumplieron con la ley. ¿Por qué? Porque mi información está en todas las, digamos, mi información está por todos lados y yo solamente se la di a ustedes. Entonces ahí sí uno tiene que reclamar directamente al responsable, al dueño del proyecto, a los que están detrás del proyecto. Pero esto es solamente para el tema de datos personales, ¿sí? Claro. Una cosa son los términos y condiciones, que es donde el dueño del proyecto me va a dar a conocer cómo es que, o sea, qué tiene su proyecto, cómo lo va a comercializar, a través de qué wallet, a través de qué moneda,
cómo van a ser las transferencias, absolutamente todo, o sea, cómo va a ser la operación de ese proyecto. Y por el otro lado, las políticas de privacidad solamente me van a proteger mis datos personales frente al registro que yo haga en esta plataforma o en esta página web del proyecto. Entonces, hasta ahí hablamos de términos y condiciones y políticas de privacidad. Ese es el primer punto que les quería ahondar, que quería centrarme, porque veo muchas falencias cuando tengo que estudiar un proyecto, cuando tengo que analizar un proyecto, es lo primero que me encuentro, de que no tiene políticas de privacidad, no tiene términos y condiciones. Y a veces creen que por copiar y pegar los términos y condiciones de otra página están haciendo bien. No, o sea, ustedes no se imaginan el error tan grande que están cometiendo, porque tú no puedes copiar, por ejemplo, los términos y condiciones de OpenSea. OpenSea es un marketplace muy grande donde él ofrece simplemente la comercialización de NFTs, ¿sí? Todo lo NFTs. Entonces, ¿cómo es posible de que yo copio y pego en, digamos, en mi proyecto, que mi proyecto, digamos, que sea un tema de, digamos, que se manejen temas de criptomoneda, que no tenga nada que ver con NFTs? Entonces, ¿cómo yo voy a colocar los mismos términos y condiciones de OpenSea? Y hay muchos, pero muchos proyectos que yo a veces soy muy curiosa y me gusta entrar a las páginas de los proyectos. Y lo primero, ustedes no se pueden imaginar, lo primero que yo hago es ir a buscar los términos y condiciones y leerlos. Y cuando yo los estoy leyendo, de una vez me doy cuenta que son de OpenSea, porque los de OpenSea ya me los sé, o sea, ya los conozco, ya sé lo que dicen. Entonces, ¿qué tan importante se hace esto? Pues esto lo es todo, es una base de la parte legal que debe tener un proyecto. Ahora pasemos a otro punto que también quería tratar. Doctora, Dime, si dime. me permite, si me permite, podemos hacer una práctica de ir a un proyecto del que tenemos mucha vinculación la gente de la taberna e ir a analizar su parte de política de privacidad y términos. ¿Me parece Claro que bien? sí. Por encima. A mí me gustaría que vieran el que yo hice hace muy poco, que es un juego de dominó. Entonces, pues está en inglés, ¿no? No sé. No, Yo la verdad. es esta página que es el Ah, bueno, juego bueno. Outer Ring, no sé si la ve, abajo Sí, aparece aviso legal, o sea, y política de privacidad. Usted ha sí, comentado sí, política de privacidad, pero no hay términos y condiciones, o es el aviso no hay legal los términos términos, y condiciones. no hay términos. No hay términos. El aviso legal no es lo mismo que términos y condiciones, ¿no? No, no, Vale. no. O sea, siempre que tú abres una página de un proyecto, no sé si quieres, si tienes otro por ahí a la mano, es que mira lo que dice en aviso legal. No, 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 y los términos y condiciones son demasiado extensos, son muchas cláusulas. Vale, aquí No, tenemos la política de privacidad, que es un poquito más sí, las extensa. políticas de privacidad son donde me van a dar la autorización para yo entregarle los datos personales a este proyecto, para que ellos salvaguarden toda la información que yo les vaya a suministrar. Vale. ¿Y cómo es posible que no haya términos y condiciones? Este proyecto es muy serio, estamos todos casi todos taberneros con él, conocemos al CEO. ¿Cómo es que no, o sea, que es un proyecto serio, no es que no haya querido Sí, tener a veces términos? pasa, ¿Qué bueno, ocurre? yo quiero hacer ahí una aclaración. A veces pasa que sí, o sea, yo no estoy diciendo que porque no tenga términos y condiciones el proyecto ya es malo, no. Lo que pasa es que a veces pues el proyecto no se asesora de pronto en la parte legal y por eso ellos simplemente hacen la parte visual, el marketing, la parte operativa, el desarrollo, todo. Pero entonces como no tienen de pronto de quién poderse asesorar, entonces por eso es que a veces ellos omiten eso. Y lo que pasa es que hay un error. Ellos se guían más de lo que les dice el desarrollador del proyecto.
porque los desarrolladores sabemos que ellos son ingenieros, ellos no son abogados, son ingenieros. Entonces el ingeniero le dice, ah, no, simplemente copiemos los términos y condiciones o las políticas de privacidad de otra página y yo se los ajusto y se los coloco ahí. Ya, eso es lo que hacen los desarrolladores, pero ellos no son abogados. Entonces, un proyecto que esté asesorado de un abogado que maneje el tema, ¿qué le va a decir el ingeniero de desarrollo o el desarrollador? Le va a decir, dígale al abogado que le elabore los términos, las políticas, que me los pase y ahí sí yo los puedo subir a la aplicación o a la plataforma. Y así es que debe ser. Yo lo digo porque ya, o sea, yo en mi experiencia ya le he hecho a varios proyectos, les he hecho los términos y condiciones y yo se los paso y ellos simplemente lo que hacen es publicarlos. Por eso era que quería, pues, que si podían abrir el proyecto al que hace muy poco, que es un videojuego, le acabé de hacer el desarrollo de los términos y condiciones y habla absolutamente de todo. Inclusivemente yo le agrego, en la parte final, le agrego que esos términos y condiciones están protegidos por derechos de autor y no se pueden copiar. O sea que si alguien va a intentar copiar eso, va a tener serios problemas legales, porque eso tiene ya unos derechos de autor que fue la persona que los elaboró. Vamos a hacer una cosa, vamos a ese proyecto y vemos cómo está Claro que redactado. Y sí, ya. mientras busco el nombre y lo busco, vale, esta es la web, ¿no? Sí, no, si quiere, inténtalo mostrar eso. Listo, mira. Entonces ahí les explico los términos y condiciones. Esto era para un videojuego y está absolutamente todo. Lo que quiero es que vayas a la parte final para que lean lo que dice la parte final con respecto a las personas que de pronto, mira, si ahí están los medios de pago, la marca, todo. Mira, ahí. En esa parte final, si ustedes se dan cuenta, dice el presente documento de términos y condiciones de uso del servicio prestado por Domino se encuentra protegido por derechos de autor. Este contenido no podrá ser utilizado, copiado o reproducido en otros sitios web, aplicaciones, plataformas y páginas. En caso de que llegue a ocurrir, el titular de estos derechos, que es Domino, podrá iniciar acciones legales para proteger sus derechos de autor como creador legítimo, lo que significa que este contenido está protegido, teniendo en cuenta que ha sido diseñado y elaborado teniendo, teniendo en cuenta los servicios que ofrece la plataforma de juego. Solo podrá ser utilizado por Domino. Entonces, eso es, o sea, a lo que yo me refiero. Estos términos y condiciones no los puede copiar nadie para ir y colocarlos en otra aplicación o en otra plataforma, porque están diseñados solamente para este videojuego. O sea, yo los diseñé, cada palabra, cada cláusula que tienen están diseñados. O sea, no están copiados de ninguna aplicación, de ninguna plataforma. Entonces es para que vean lo importante que se hace cuando tú le encargas esto a una persona para que te lo haga única y exclusivamente para el proyecto que estás trabajando. Entonces, por ejemplo, si... A ver, ¿dónde estoy yo? Si queremos investigar Imaginemos que aparece esto, ¿no? Estos términos y condiciones. Y el aviso legal, bueno, el otro. Políticas. Si queremos investigar, por ejemplo, quién son los creadores de esa web, en vez de estar googleando y tal, vamos ahí y entonces ya a raíz de saber los nombres con exactitud podemos ya investigar a ver si estas personas han estado metidas en otro tipo de proyectos de dudosa catadura, ¿no? Por ejemplo, podría ser una manera, ¿no? Sí, es que cuando tú ves un proyecto que hay que mirar muy bien los términos y condiciones porque
lo que yo te decía, hay muchas veces que se copian de otros proyectos. Entonces uno realmente sabe cuándo es unos términos y condiciones que han sido copiados de otra página y cuándo de verdad han sido elaborados directamente por el proyecto. O sea, que el proyecto se asesoró y hizo los términos y condiciones en base a lo que están ofreciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí explica lo del videojuego, qué es lo que ellos están ofreciendo. Tiene todo, tiene cómo es la comercialización de este videojuego, que es a través de unos NFTs, que donde tú vas a interactuar con un videojuego que es un dominó. Entonces ahí tiene todo el diseño de lo que ellos están ofreciendo. Y este videojuego es de una persona que está en Estados Unidos. Y él me decía, cuando él me contrató para que lo asesorara con esto, me dijo, pero vamos a tener problemas porque es que tú estás en Colombia y pues los términos y condiciones, ¿cómo los vas a elaborar? Yo le dije, no, es que aquí no vamos a colocar leyes, aquí lo que vamos a colocar es cómo es que usted está desarrollando su proyecto, cómo es que lo está orientando, cómo lo va a comercializar, a través de que una wallet, va a utilizar criptomonedas, marketplace, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, lo que queremos es mostrarle a la gente cómo está el proyecto, cómo está estructurado. Para eso se usan los términos y condiciones, para yo mostrarle a la gente cómo es que estoy ofreciendo esos servicios que le voy a dar. Los voy a dar a través de una plataforma, a través de un marketplace, cómo los voy a ofrecer. Entonces es importante eso. Entonces yo le decía, aquí no vamos a colocar leyes. ¿Por qué? Porque digamos que yo estoy en Colombia y el marketplace, que este videojuego se va a comercializar, digamos, en Estados Unidos. Pero resulta que tú me infringiste mis derechos como, como usuario. Yo no puedo ir hasta Estados Unidos a colocar una demanda. Entonces, ¿yo qué hago? La coloco en Colombia. Entonces, por eso es que no se pueden relacionar leyes. Yo no puedo colocar leyes. ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos que estas plataformas se van a utilizar, van a hacer uso de ellas en cualquier país. Entonces, en el país donde me llegue a suceder la eventualidad es donde yo coloco la correspondiente denuncia y desde ahí es que ya empezamos a gestionar en dónde está esa plataforma que me está a mí, digamos que cometió conmigo una arbitrariedad, no me protegió mis datos personales. Bueno, digamos que es un proyecto que recogió fondos y se desapareció y entonces necesitamos ubicarlo, necesitamos hacer la investigación. Entonces yo coloco la denuncia en el país donde yo me encuentro porque yo lo tengo que colocar en el país donde estoy y efectivamente señalar en dónde se encuentra este proyecto. Entonces resulta que el proyecto se encuentra en México. Entonces ya se extenderá una investigación para determinar en México dónde está este proyecto. Entonces, esto es lo que se busca, por lo menos tener información para yo poder indagar un poco más de los proyectos. Entonces, cuando yo veo proyectos que no tienen términos y condiciones, pues yo sí les digo, mira, no dejes de hacerlos, porque eso es una base que inclusivemente le va a dar confianza también a las personas para poder decidir, bueno, yo quiero invertir en este proyecto. Es lo que estamos mirando con este caso que acabaron de colocar de que es un proyecto muy bueno, pero entonces de pronto por falta de asesoría, pues no han logrado colocarle los términos y condiciones, porque si nos damos cuenta tiene políticas y privacidad, las tiene, aviso legal, lo tiene, pero le falta establecer los términos y condiciones. Y ya, y sabemos, o sea, los que ya conocen este proyecto dicen es que es muy confiable. Sí, de pronto le falta eso, le falta una asesoría para que se puedan establecer esos términos y condiciones dentro de la aplicación, dentro de la plataforma. Pues muy bien, ya se lo diremos a nuestro amigo Dani, a ver qué nos cuenta, o lo dejamos tranquilo, que no duerme mucho. Vale, doctora, hemos hecho aquí un pequeño receso, ¿no? Explicando pues los términos y condiciones, políticas de privacidad, con estos dos ejemplos de Outer y el programa, el juego este
de Skill, y también hemos hablado de intentado que pusiese la cámara, ha sido imposible. Ahora cambiando un poco el enfoque, pero no saliéndonos del tema, esto era más enfocado para los usuarios o los inversores o los jugadores de los proyectos. Pero ahora nos pondríamos del otro lado, ¿no? De las personas que trabajan para estos proyectos, me ha comentado. Entonces, adelante, doctora. Bueno, el otro punto que quería tratar también como un aspecto legal dentro de los proyectos Web3 es el tema de los contratos. Pero aquí no vamos a hablar de smart contracts, no vamos a hablar de los contratos inteligentes. Vamos a hablar de otro tipo de contratos que es los contratos que yo le hago a las personas que van a apoyar el proyecto, todas las personas que van a trabajar dentro del proyecto. ¿Qué sucede con este punto? Que también ha cobrado mucha fuerza y es ¿por qué? Porque digamos que el proyecto está en Estados Unidos, pero encontraron un desarrollador muy bueno en México y simplemente lo que hacen es establecer una relación, digamos, una relación contractual para que yo le pago por un servicio y me diseña algo. Listo, lo acuerdan de palabra, pero por el camino, digamos que uno no sabe qué vaya a ocurrir. A veces, y lo he visto en varios proyectos, que los diseñadores, por ejemplo, los que manejan colecciones grandes de NFTs, los diseñadores le cobran un dinero al dueño del proyecto, al que tiene la idea, le cobran XY cantidad de dinero, listo, le cancelaron, pero resulta que el diseñador no quedó contento con ese valor. Y cuando ve que la colección empieza a tomar fuerza, que se está vendiendo, que alcanzó no sé cuántos Ethereum, ahí es donde empiezan los problemas, porque este diseñador empieza a cobrar algo más, empieza a cobrar, venga, es que yo quiero, realmente me pagó muy poco por lo que yo le desarrollé, entonces yo quiero llevarme otras, o sea, que me dé otras ganancias o utilidades por haberle desarrollado esa colección. Y empezamos con los problemas. ¿Por qué? Porque nunca lo dejamos establecido en un contrato. Últimamente he venido haciendo contratos para los que son diseñadores, los que son desarrolladores, para establecer también, porque es muy importante establecer en este tipo de contratos efectivamente el pago, cómo se va a realizar el pago, porque estas personas ya están recibiendo pagos en criptomonedas. O a veces llegan y dicen, bueno, yo quiero una parte de la colección, listo, no pasa nada. O sea, todo lo que se acuerde entre las partes, pues es muy válido, pero siempre y cuando se establezca en un contrato. Y otro aspecto importante es establecer la cesión de derechos. En el caso de los diseñadores que llegan y desarrollan colecciones, que ellos elaboran el arte, es importantísimo la cesión dentro de ese contrato que esté la cesión de derechos patrimoniales. Voy a hacer un paréntesis acá. En el tema de derechos de autor, los derechos de autor se dividen en dos partes. Uno son los derechos morales. Los derechos morales son los que le asisten al creador de la obra, o sea, el diseñador, la persona que haga esa obra. Él le van a asistir los derechos morales. ¿Y qué pasa con los derechos morales? Estos derechos no se pueden transferir, no se pueden ceder, no se pueden comercializar. Son los únicos derechos que siempre van a estar en cabeza del creador o del autor. Esos no tienen, o sea, las personas que digan, es que yo vendí mis derechos morales, error. Los derechos morales no se venden, no se comercializan, jamás. Yo siempre voy a ser el creador de esa obra, sea lo que sea, siempre voy a ser el creador. Y por el otro lado existen los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los derechos que le van a permitir al autor comercializar esa obra. Entonces, esos derechos patrimoniales sí se pueden ceder, comercializar, vender, esos sí se pueden
o sea, los puedes transigir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy el creador de una obra, yo lo que voy a ceder son los patrimoniales. ¿Para qué? Para que el tercero, la persona que le interesa esa obra, simplemente pueda comercializarla. No me interesa lo que vaya, lo que él la vaya a vender. A mí simplemente yo le entrego mis derechos patrimoniales para que esa persona los pueda distribuir, producir, comercializar, para que pueda hacer lo que desee con esa obra. Entonces, esto es exclusivamente para el caso de los NFTs. Cuando yo contrato un diseñador para que me haga una colección de NFTs y yo le hago firmar un contrato y le digo, bueno, aleatorio al contrato me tienes que firmar la cesión de derechos patrimoniales, porque yo soy la dueña del proyecto, la dueña de la colección, pero yo necesito que me des los derechos patrimoniales para yo poder distribuir la colección, para poderla subir a OpenSea, para poderla vender, para poder hacer marketing, para poder establecer el precio de la colección a la forma que yo quiera. Entonces, esa persona me firma la cesión de derechos patrimoniales y a partir de ese momento yo puedo hacer lo que quiera con la obra. Yo ya no tengo ningún impedimento para decir, no, no puedo hacer nada con la obra. Pero si yo no le hago firmar una cesión de derechos, yo no tengo cesión de derechos por parte del diseñador, pues yo no la puedo comercializar. A veces pasa que los diseñadores le dicen al dueño del proyecto, no, tranquilo, usted puede hacer lo que quiera con la obra, yo le diseño y a mí no me interesa lo que usted vaya a hacer. Pero con el tiempo, cuando ese proyecto ya es famoso, cuando ese proyecto llega a ser algo parecido a los Boreis, ¿qué pasa? Aparece el diseñador a decir, usted ya está ganando mucho dinero por lo que yo le hice, entonces yo necesito que me devuelva esos derechos de autor que yo le di. Pero como eso quedó fue verbalmente, ahí es donde empiezan los problemas, porque la persona que tiene los derechos morales puede iniciar acciones legales para recuperar las obras que se dio. Si eso quedó de palabra, pues lo puede hacer, puede demostrar de que él fue el creador de esa obra. Entonces, miren qué tan importante se hace de que los que están acá en esta charla y que tienen sus proyectos o que tienen pensado desarrollar sus proyectos, sus colecciones de NFTs, qué tan importante se hace hacer un contrato y establecer una cesión de derechos patrimoniales para que yo pueda, con esos derechos patrimoniales, con esa cesión, yo pueda distribuir mi proyecto sin ningún problema. Yo pienso que a veces nosotros somos muy confiados y de eso se trata la Web3. La Web3 llegó, llegó al mundo para generar confianza, para que todos empecemos a generar confianza. Pero no podemos desconocer que en temas legales sigue existiendo todo lo que trabajamos en Web2. Sigue existiendo el papel, sigue existiendo los contratos escritos, sigue existiendo las notarías, que es donde tú vas y suscribes los contratos. O sea, eso no se va a perder jamás, porque es que tú, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a reclamar o cómo vas a iniciar una acción cuando tú no tienes la prueba en un documento? Se hace demasiado difícil. Entonces yo pienso que tocar este punto en los proyectos Web3 es supremamente importante. Que las personas que tengan proyectos piensen, cuando consiguen a su equipo de trabajo, piensen en establecer contratos. Contratos donde ustedes tengan el soporte de la negociación que ustedes hicieron con el desarrollador, con el de marketing. Por eso es que hay muchos problemas. Yo vi hace muy poco en Twitter, que es donde pues la gran mayoría de las personas de Web3 están, cómo habían diseñadores o desarrolladores que llegaban y sacaban comentarios tan desagradables diciendo, es que el dueño de este proyecto me robó, yo le cobré tanto por hacerle su colección y no me pagó.
es que yo contraté a tal persona y entonces esta persona me robó el arte porque no me la hizo. O sea, salen comentarios de toda índole y es tan desagradable porque, ¿qué pasó? Esas personas nunca establecieron un contrato, nunca hicieron en documento cómo era que iban a hacer esa relación contractual, cómo iba a ser el pago, qué era lo que iban a acordar. Entonces yo pienso que es supremamente importante. Igualmente, este tipo de contratos también se debe usar cuando tú tienes en un proyecto varios socios, porque sabemos que a veces las personas, pues por de pronto el núcleo económico no les da la sostenibilidad para su proyecto, entonces buscan recursos con otros socios. Entonces traen a 2, 3, 4 personas y les dicen, bueno, listo, coloquen capital y saquemos esta colección o hagamos este proyecto. Colocan dinero y después vienen los problemas porque lo establecieron en palabras, en una reunión, sí, todo suena muy bonito, hicieron una videollamada, todo quedó bien, pero nunca existió un contrato, cómo eran las condiciones, cómo era que se iban a repartir las utilidades entre socios, cómo iban a, cuál era el papel o el rol que iba a desempeñar dentro del proyecto. Y por eso vienen los problemas en que un socio le quita el proyecto al otro y salen de pelea, de discusión y les toca cada uno coger por su camino y se daña el proyecto porque finalmente ¿quién es el afectado? Los que van a salir más afectados de toda esta relación cuando hay socios dentro de un proyecto son las personas que han adquirido o que han invertido en ese proyecto. Entonces, es muy importante establecer contratos. Los contratos no es que estén pasados de moda, que porque estamos en Web3, entonces en Web3 no hay contratos. Sí, sabemos que aquí estamos manejando el tema de los smart contracts, que eso es lo que nos está facilitando el tema de Web3, pero en temas legales no dejan de existir los contratos escritos. Si ustedes contratan una persona en otro país, yo les recomendaba eso a los proyectos que he asesorado y yo les digo, no pasa nada, usted le manda el contrato por correo electrónico. ¿Quién no tiene correo electrónico en este mundo? Todo el mundo tenemos correo electrónico. Usted le envía el documento para que esa persona se lo firme y se lo envíe nuevamente y simplemente le puede colocar una anotación en el mismo correo electrónico donde diga acepto todas las cláusulas del contrato. ¿Por qué? Porque él ya me está dando esa autorización expresa de que él está de acuerdo con ese contrato. Ya, yo no necesito nada más, solamente tener ese contrato firmado por el diseñador o por el desarrollador, con eso ya me da a mí un medio de prueba en caso de que llegue a haber alguna eventualidad de que salgan disgustados, de que haya alguna discusión. Entonces yo simplemente no puedo llegar, digamos, el desarrollador no puede llegar y decir, bueno, yo le voy a quitar la colección porque es mía y porque yo fui el que lo hizo, o yo le voy a quitar el programa porque yo fui el que lo desarrollé. No, porque existe un contrato donde yo le pagué por un servicio, usted me prestó el servicio, usted me firmó a mí una cesión de derechos patrimoniales, entonces eso es mío, porque yo le pagué. Entonces hay que ser muy claros al momento de contratar un equipo de personas para que te hagan la parte operativa, diseño, o sea, todo lo que tú quieras hacer. Pero sí hay que siempre establecer contratos, para evitarnos malos entendidos durante el lapso del lanzamiento del proyecto o cuando el proyecto llegue a crecer. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o algo que de pronto quieran ahondar más o que yo les pueda decir más. ¿Alguna pregunta por ahí? Levantamos la mano o ponemos en el chat. Yo tenía una pregunta, le hemos dado muchas vueltas. Mira, Grumpy tiene ahí y Jippy también. Pues vamos a dar paso a Grumpy. Ya puedes hablar.
Hola, buenas tardes, tabernero. Buenas tardes a la doctora. Gracias por llegar estas cuestiones que son fundamentales. Aún ahora entiendo en lo que es el mundo de la web 2 y camino a la web 3. Y entonces aquí me saltan al menos una pregunta, pero primero una pregunta, comentario, o no sé si usted conoce. En el mundo todavía web 2 existen lo que se llaman productos, he escuchado hablar, llamados de etiqueta blanca, es decir, donde yo compro y aparentemente un poquito en contradicción que acaba de afirmar, compro la posibilidad, creo yo, de adquirir tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales. Eso por una parte, no sé si es correcto, usted me lo aclarará. Y la segunda pregunta tiene que ver también ya con la parte de los contratos o la parte de contratar servicio o contratar derechos en un proyecto. Es decir, nos menciona de que aún es casi imposible abandonar las notarías, abandonar un poco, digamos, el mundo tradicional, contractual, pues, se puede llamar así, de los papeles en físico. Entonces, la pregunta estaría, ¿esto no se podría elevar? Bueno, tal vez tendría que elevarse esta pregunta a los técnicos en blockchain, ¿no? Si no se pueden elevar este tipo de proyectos, de contratos a la blockchain, no sé, me surge esa otra pregunta. Y bueno, gracias por permitirme participar y agradezco su participación o ponencia aquí para nosotros que nos ayuda mucho. Gracias. Bueno, bueno, en la primera pregunta sí hay un error, porque lo que yo explicaba anteriormente es que los derechos morales no se pueden comercializar. Entonces, si lo que mencionabas tú con respecto de que existía que se vendían, se cedían derechos morales y patrimoniales, ahí hay un error, porque inclusivemente la OMPI, para los que de pronto no saben, la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el mundo, es con la que se rigen todos los países en temas de propiedad intelectual, industrial, derechos de autor. Y ellos han sido muy enfáticos en que los derechos morales no se pueden comercializar. Entonces, si yo soy el creador de una obra, yo no puedo llegar y decirle a una persona, no, yo voy a cederle los derechos morales, porque es que los derechos morales, la ley lo dice, y eso lo dice en todas las legislaciones de todos los países. Si ustedes van y consultan qué son los derechos morales, qué son los derechos patrimoniales en España, en México, en Chile, en Estados Unidos, es igual, porque eso es lo que me gusta de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual y los derechos de autor se protegen en todos los países de la misma forma. Por eso es que la propiedad intelectual está regida por tratados internacionales. Entonces hay muchísimos tratados internacionales, que está el Tratado de Berna, el de París, el de Madrid, o sea, hay muchísimos tratados internacionales que todos los países se acobijan bajo esos tratados internacionales. ¿De qué hablan los tratados internacionales? ¿Cómo se protege todo el tema de propiedad intelectual, derechos de autor y, y también nos habla del tema de las marcas? Entonces, este tema de los derechos de autor, de que digan, de que yo puedo vender los derechos morales, está erróneo. Eso no existe en ninguna legislación ni en ningún tratado internacional que hable de derechos de autor o de propiedad intelectual. Entonces ahí está el error. Tú puedes comercializar derechos patrimoniales, sí, pero los morales no. ¿Mm? Y la segunda pregunta que me estaba, uy, se me fue un poquito lo que me dijo. ¿Me la puedes recordar? Creo que era el Sí, tema yo te la de recuerdo. Yo te la recuerdo. Era que todos, ese papel que todavía persiste, ¿no? Todo al modo antiguo, ¿no? Todos contratos por papel y por todo, si se podrían a su vez convertir en blockchain para ya eliminar lo físico.
Sí, listo. Bueno, sí se puede, obvio, eso no se puede descartar. De hecho, yo he pensado que en algún momento los contratos físicos van a tener que desaparecer y ya todo lo vamos a trabajar a través de Smart Contract. Lo que sucede acá es que, pues como hasta el momento todavía no ha habido, digamos, la primera persona que convierta un contrato, por ejemplo, yo hice el contrato con un desarrollador para que me trabaje durante todo el proyecto que yo voy a desarrollar. Mi proyecto va a ser muy exitoso y yo quiero tener un desarrollador permanentemente al frente del proyecto, haciendo actualizaciones, bueno, sacando cosas. Entonces, yo efectivamente, yo puedo hacer el contrato y lo puedo subir a la blockchain. O sea, eso no es malo, porque de hecho, el día en que esa persona llegue a, digamos, esa persona, voy a poner un caso hipotético que ahorita me acabo de surgir con esta pregunta, y es que, ¿qué tal le llegue a pasar una eventualidad al desarrollador? Uno nunca sabe. ¿Sí? Uno nunca sabe qué pueda ocurrir con esa persona. Resulta que la persona se me desapareció o bueno, no sé, tuvo un accidente, alguna cosa, pero tenemos un contrato y el contrato va a estar ahí. O también viceversa, le puede ocurrir alguna eventualidad al dueño del proyecto. Entonces, ninguno de los dos se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque efectivamente la relación contractual va a quedar en la blockchain. Entonces, yo he sido una persona convencida de que inclusivemente en aspectos legales, muchas cosas van a desaparecer y se van a poder empezar a subir a la blockchain. O sea, va a quedar, empezando por los contratos, porque para mí es más útil tener un contrato en blockchain y no tener una carpeta llena de contratos en físico, porque se me llega a perder ese contrato, digamos que yo suscribí un contrato de, no sé, de $5,000 y resulta que yo tuve una eventualidad en mi casa, una inundación, ¿sí? No estamos exentos de que pueda ocurrir una eventualidad, una inundación, se me inundó la casa y yo perdí todos los documentos, pero ¿cómo los rescato? Resulta que yo tenía esos contratos en blockchain. Ya, ahí está, yo ya lo recuperé. De hecho, yo soy una de las personas que yo digo, tenemos que llegar a los abogados, tenemos que llegar a manejar la blockchain para que nos sirva de soporte tener todos los documentos allá guardados, de que si yo necesito algo, lo puedo recuperar. Por ejemplo, la semana pasada yo fui víctima de un virus muy fuerte que me llegó a través de un correo electrónico y yo descargué un archivo pensando que era de un tribunal, porque llegó de un tribunal. Y resulta que yo soy una persona muy cuidadosa con la información, entonces yo tengo un disco extraíble, tengo un disco con toda la información de todos los clientes, la tengo protegida. ¿Qué pasó? Cuando el virus entró, yo tenía todo en un disco extraíble, pero yo qué hice? Alcancé a sacar el disco. Yo saqué el disco y protegí mi información, pero el computador quedó totalmente infectado. Donde yo, o sea, ¿qué hubiera pasado donde yo hubiera tenido todos mis archivos y se los hubieran robado? Yo me quedo, mejor dicho, o sea, son 10 años de trabajo que tengo en ese disco. Entonces ustedes se pueden imaginar donde yo pierda 10 años de mi trabajo. Entonces, qué bueno sería que la blockchain llegó para podernos facilitar esos procesos, en que nosotros podamos tener la información bien guardada y que nunca se va a destruir, porque ustedes saben que pues en blockchain todo queda registrado, todo es visible, yo puedo tener acceso a los documentos. Yo creo que para allá vamos, pero pues eso también tiene unas implicaciones que es como la divulgación de la información. Si yo subo un contrato que yo firmé con una persona, ahí están los datos personales de esa persona, está su ID, está, o sea, todo. Entonces, si yo subo ese contrato y todo el mundo lo va a ver, pues también va a tener unas implicaciones legales, porque yo no puedo divulgar la información de la otra persona. Entonces, yo creo que sí hay que mirar hasta dónde vamos a llegar con el tema de los contratos en blockchain.
Vale, muchas gracias. Jipin, ¿puedes hablar? Te hemos desmuteado. Sí, hola, doctora Temis. Bueno, lo primero es felicitarle por introducirse en este mundo del derecho en Web3, que, bueno, muchos pensábamos que ya estaba más que implementado y ahora vemos que está en pañales. O sea, yo no pensaba que habría tantos proyectos que no incluyen términos y condiciones en sus páginas web. Y entonces usted, su proyecto va dirigido a asesorar a proyectos, entiendo, y no a personas, aunque bueno, las personas se sabrían que hay unos términos y condiciones en ese proyecto y también se beneficiarían, pero ¿esto va incluido en un smart contract o es fuera del smart contract? ¿O qué es exactamente lo que quiere hacer usted? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si yo hago un contrato con un proyecto que está en las Islas Caimán y esta parte incumple los términos y condiciones, ¿qué juzgado, o sea, qué institución judicial va a juzgar eso? Listo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo soy abogada y me encargo de asesorar proyectos y también personas. Entonces, por lo menos yo he asesorado a artistas en el tema del registro de sus obras. Hay personas que me han contratado para que les ayude a registrar sus NFTs bajo derechos de autor. Entonces, o sea, el tema es que yo estoy monetizando mis asesorías legales en temas de Web3 y lo hago independientemente a la persona que necesite de mi ayuda. Entonces, yo puedo asesorar proyectos grandes como también personas del común, ¿sí? O sea, no hay ningún problema de que sea un artista que tenga una colección pequeña. De hecho, una chica de Argentina un día estaba súper apurada porque me dijo, yo quiero hacer una colección derivativa, pero me da miedo sacarla y que de pronto yo esté cometiendo plagio. Entonces tú me puedes asesorar. Yo le dije, sí, de una vez hicimos videollamada, yo le dije, páseme la pieza, qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, explícamelo. Llegó y me lo explicó, ya, le di la asesoría. Entonces ella dijo, ahora sí quedo más tranquila porque ya sé que puedo hacer esa obra y no voy a tener problemas de pronto de llegar a cometer plagio. Entonces yo le dije, listo. Y ella hizo su diseño, diseñó su colección y la lanzó. Y le fue muy bien con su colección. Entonces, independientemente puede ser artista, puede ser o también un proyecto. He asesorado marketplace grandes que están ahorita manejando muchos artistas y les he hecho también como la asesoría desde todos los puntos de vista, desde el registro de la marca también, registrar la marca del proyecto, porque antes no se veía eso, de que simplemente la gente llegaba y se decía, ay, yo quiero hacer un proyecto de una colección de NFTs y se van a llamar, bueno, le colocaba el nombre que quería, pero empezó a coger tanta fuerza que más adelante llegó y dijo, no, ahora quiero registrarlo como marca para proteger la marca, porque no quisiera que encontrar otro proyecto en otro país con el mismo nombre. Entonces lo quiero registrar. Y ya empezó la gente a registrar sus proyectos. Entonces, el tema es ese, por lo menos en el caso mío, lo digo por mí. El nombre de doctora Temis cogió fuerza, cogió en redes sociales. Ustedes consultan en todas las redes sociales y aparece doctora Temis, pero cogió tanta fuerza que yo dije, ya tiene que ser una marca, tiene que ser una marca que ya se distinga en Web3, que ya la gente la reconozca. Entonces, ¿yo qué hice? Yo registré mi nombre. O sea, el nombre de doctora Temis ya está en mi registro de nacimiento. Entonces ya hace parte de mi nombre, está registrado. Y también estoy haciendo el proceso del registro de marca.
precisamente ¿por qué? Porque ya me han salido muchísimas cuentas en redes sociales falsas, han suplantado mi identidad no sé cuántas veces en Twitter, entonces por eso ya tuve que empezar a registrar. Si tú tienes tu registro, pues ya tienes una protección, ya te da un alcance para reclamar en caso tal de que llegues a ser víctima de suplantación o lo que sea. Entonces, ese es el primer punto para aclararte. El segundo, por favor, ¿me lo Sí, recuerdas? el segundo es, conforme al derecho privado internacional, ¿qué institución juzgaría, por ejemplo, un Ya, incumplimiento de los términos? ya, sí. Bueno, en el tema de los términos y condiciones, cuando exista alguna violación o también por políticas de privacidad, esto se va a manejar a través de la jurisdicción ordinaria civil. Esto es un tema de derecho civil, porque los incumplimientos, tengan en cuenta, todo lo que se trate de incumplimiento, ya sea de contratos, porque prácticamente los términos y condiciones y las políticas de privacidad vienen siendo un contrato dentro de la página web o de la plataforma, porque establece unas cláusulas donde hay una parte que se va a obligar a prestar un servicio y la otra parte es la que va a adquirir el servicio como usuario. Entonces, cuando llegue a existir algún incumplimiento, yo puedo acudir ante la jurisdicción ordinaria civil. Esto lo van a manejar los jueces que manejan el derecho civil, porque estos son obligaciones civiles. Entonces, este tipo de situaciones, en caso de incumplimiento, siempre lo van a manejar los tribunales civiles. Pero, doctora Temis, a ver, o sea, yo tengo un problema con una empresa que está radicada en las Islas Caimán. ¿A qué juzgado civil voy? O sea, ¿no sería más fácil, por ejemplo, igual que hay un tribunal de arbitraje que tenemos aquí, John, por ejemplo, que forma parte de ese tribunal de arbitraje, que en los mismos términos y condiciones, si hay algún problema entre nosotros, vayamos a ese tribunal de arbitraje para que dirima una solución? ¿No se Bueno, podría hacer? ahí sí, lo que sucede es que tú, como dueño del proyecto, tú puedes decidir ante qué jurisdicción vas a manejar en caso de que llegue a haber algún conflicto, ¿sí? Entonces, tú puedes decidir. Hay tres opciones. Tú puedes decidir ante un notario, ¿cierto? Ante un notario, tú puedes exigir un tema de una conciliación, ir al notario y hacer una conciliación para llegar a un acuerdo entre las partes. El otro, también está el tribunal de arbitramiento, pero hay que mirar que los tribunales de arbitramiento, pese a que ellos manejan el tema de la conciliación, también a veces en algunos países no manejan ningún tipo de conciliaciones de esta índole, o sea, cuando se trata, digamos, de un incumplimiento de términos y condiciones. Entonces hay que mirar si ellos atienden esos casos, que sean específicos de esto, de lo que estamos hablando. Pero yo me inclinaría más por el tema de la conciliación a través de notario. Es lo más práctico, lo más fácil y que todos tienen acceso en el país donde estén, pueden acudir ante un notario y hacer una conciliación. Y la otra opción, que ya es como la última, que es la que acabé de explicar, es acudir ante el, el, el juez civil o en el caso de algunos países le llaman tribunales, ¿sí? Entonces, por lo menos en Colombia les decimos juzgados, pero en otros países lo manejan como tribunales. Entonces, esa es como la última opción en caso de que no llegue a haber conciliación entre las partes, yo ya tendría que ir ante la jurisdicción ordinaria, que es la jurisdicción donde están los jueces competentes para el caso y son ya pues los tribunales que manejan este tipo de situaciones. Pero yo me iría por la conciliación ante notario. Creo que en todos los países están las notarías. Entonces se hace más fácil acceder a través de un notario, llegar a un acuerdo y llevar a cabo una conciliación.
Vale, pues muchas gracias por las respuestas y viendo que ya no hay así, Adas tiene por ahí la mano levantada. Bueno, antes de dar paso a Adas, que ya le doy a permitir hablar, os recordamos que hemos puesto ahora mismo un sorteo, ¿vale? De las tarjetas estas de irrompibles de material Bitcoin, ¿eh? Y bueno, seguid las instrucciones para que se sortearán en el canal del Twitch el próximo día 2 de marzo a las 10. ¿De acuerdo? Hay que ir al link y hacer una serie de, bueno, pues, de tareas, ¿no? Lo típico, y esa persona entra en el sorteo para el próximo 2 de marzo. Adars, tienes la palabra. Hola, buenas noches, doctor Artemis, y muchas gracias por su aportación tan buena que nos está ofreciendo esta noche. Yo le quería hacer una pregunta, no sé si cabe en este espacio. Ahora por fin la estamos viendo. Ay, ahora sí. Pues Qué me tocó bueno, ¿eh? salirme de la Qué bueno. computadora. Ahora que entraba yo, es que este ha sido el punto que tenía que entrar yo para que saliera usted. Sí. Bueno, la pregunta es a nivel de usuario, no sé si me podrá contestar y si no, pues no ocurre nada, yo le saludo y tan gustosamente. En este caso, está ocurriendo con una plataforma en la cual pues, se tienen tokens y se tienen también NFTs. Bueno, pues en esta plataforma ha habido bastantes cambios en todo su curso que lleva y está habiendo bastante actualizaciones en la misma que está dando lugar a muchos errores en la manera de entrar a la misma y inclusive que no puedes acceder ni siquiera, bueno, como no puedes acceder a la página, a la plataforma, perdón, pues no puedes operar ni hacer staking, estás totalmente nulo. Están con la excusa, yo creo que es, bueno, yo sé que es un tema de recursos por parte de la propia web que tiene, o sea, toma muchos recursos del computador y no es porque los computadores sean viejos, sino que, pues bueno, están tomando muchos recursos y están teniendo problemas no con un usuario, sino con... Sí, que están, bueno, están poco menos que con el chance de decir que si el computador es viejo, pero bueno, es algo meramente impropio por parte de la empresa de decir estas cosas con algo serio, con tu capital. Ya digo que estamos varios usuarios e incluso pues qué se podía hacer con respecto a esto porque está la cosa bastante caliente. Sí, está como delicado el tema ahí, pero ustedes que son los que están en pues en ese proyecto, ¿ustedes han pedido alguna explicación? ¿Cuánto es el tiempo que ellos tienen para que todo funcione? O sea, ¿se ha pedido como esa información? ¿La han de pronto pedido por escrito como para dejar soporte, como tener una prueba en caso tal de que llegue a haber otra eventualidad? Sí, bueno, hasta ahora ha sido vía formal, no hemos llegado a ese punto vía formal por Telegram, que es donde bueno, se interviene, pero que a nivel de soporte tampoco están haciendo nada. Lo digo porque en caso de que lleguemos al punto este, pues sí, ya ponernos a hacer escritos porque no es normal, ¿no? Yo creo, Solamente mira, era... yo creo que consejo que te puedo dar es que empiecen a presionar. ¿Por qué? Porque si no hay presión, pues simplemente el dueño del proyecto pues va a ver que las cosas como que se calman por un momento y siguen igual. O sea, yo tengo que ser una persona muy responsable. Cuando yo lanzo un proyecto, tengo una comunidad que es la que me está apoyando en el proyecto, yo tengo que darle todo a la comunidad. Yo no puedo salir mañana a decirles, no, qué pena, no tengo recursos, no les puedo ofrecer esto porque les quedé mal, porque no tengo los suficientes pues recursos económicos para funcionar. Entonces, yo tengo que mirar a ver si estoy en una situación difícil. Lo primero es pues buscar un socio, alguien que me pueda ayudar
a solventar ese problema que tengo en estos momentos, porque yo no le puedo quedar mal a una comunidad, porque recordemos que uno cuando saca un proyecto, uno ya tiene una comunidad, la comunidad que le apoya, la comunidad que le compra, la comunidad que siempre va a estar ahí. Y entonces por eso es que los proyectos fracasan, porque llegan, sacan al principio todo está muy bien, perfecto, pero empiezan a tener problemas y entonces ellos pues se quedan esperando a ver qué pasa. Yo qué les recomiendo, o sea, si tú estás ahí en ese Telegram, empezar a presionar. Por favor, necesitamos una respuesta para cuándo, hasta cuándo vamos a tener estos problemas. O sea, con una persona que empiece a presionar, pues todos se van a empezar a pronunciar. Él se va a dar cuenta de que todos están presionando, que necesitan tener una respuesta, pues va a tener que hacer algo. Pero si dejan pasar el tiempo, pues él no va a hacer nada, porque dice, no, pues yo les digo cualquier cosa y ellos siguen ahí. Pero si uno está viendo afectada su inversión, pues tiene que, como sea, tiene que tratar de que le den una respuesta. Entonces, yo lo que Sí, te aconsejo es que empiecen ya. O sea, yo sé que si tú escribes en Telegram algo, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto va a ser el tiempo? No me sirve seguir acá porque estoy perdiendo, me estoy viendo afectado, necesito una respuesta, ya. Lo va a poner a que él también diga, bueno, tengo que buscar la solución, ya. Ahí, ya me está escribiendo una persona, pero resulta que ya empezaron todos a pronunciarse, porque con una sola persona que hable, todos empiezan a hablar. Entonces sí, la gente es empieza cierto. Es exacto. cierto, pero sí, 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 pero en bueno, usted sabrá también que en este mundo a nivel de redes sociales, Telegram, está la parte del batallón de contrapartida, que es lo que hace tapón para que tú incluso no te pronuncies y silencian ya, pero inclusive por aburrimiento, no volver a decir, porque bueno, esto es una batalla Ese es el bastante. problema. Sí, se sabe, se sabe. Pero bueno, Sí, llega el mensaje bueno, al final van a perder ellos porque es el sí, problema que tienen. Pues muy sí, amable. ese es De el todas problema. maneras, muchísimas gracias y muy interesante su aportación desde su manera de abordar este tema. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué tal? Al final lo has conseguido, ¿eh? Lo ha conseguido, doctora. Que ha sido Yo salir del dije, no me ordenador, ¿o puedo, qué? yo dije, no me puedo quedar arreglada y que no me vean. Entonces tocó desconectar. Definitivamente por la computadora no me funcionó, entonces tocó desde el móvil. Muy bien. Pues yo creo que llevamos ya un buen rato, ya no hay más preguntas. Entonces, nada, bueno, me ha comentado que nos promete otra visita de aquí a un tiempo, ¿no? Sí, claro. Yo no sé qué tanto les pueda interesar las charlas sobre el tema de propiedad intelectual. Creo que es un tema también muy bonito de entender. Entonces también creo que podemos en una próxima ocasión tratar este tema ya como más a fondo. Creo que es un tema que a muchos artistas les interesa. Es una de las charlas que más doy porque pues surgen unas preguntas bastante interesantes. Y también hay otra charla que también la estoy promoviendo que me parece también de suma importancia, es tocar los temas de qué pasa con los criptoactivos cuando hay estas eventualidades como el caso del divorcio o el caso del fallecimiento de la persona con el tema de las sucesiones. Entonces también es otro tema legal que es súper interesante para tratar, que de pronto podemos hacer una próxima charla para tratar el tema de los divorcios cuando hay criptoactivos, cómo se puede manejar, qué se puede hacer, porque creo que este tema también va a salir salen muchas preguntas, ¿no? Y a veces no nos las hacemos porque pues decimos, no, todo está perfecto, todo está bien, pero no sabemos cuándo puede llegar a haber una eventualidad. Puede ser el fallecimiento de una persona que manejaba muchísimos criptoactivos, que se llevó, pues se fue con su wallet o que de pronto se la dejó a la familia. Entonces, esto entraría a ser parte
de la repartición en la sucesión. Entonces, es muy importante hablar de esos temas. Creo que son temas que a veces no nos los preguntamos, pero cuando empezamos a analizarlos sí tienen bastante importancia. Muchas gracias, doctora Temis. Tomamos nota de esas futuras charlas muy, muy interesantes. Bueno, un poco tristes, ¿no? Divorcios y fallecimientos, pero así es la vida. Y el de la propiedad intelectual, como el tema de NFTs, al principio me acuerdo de la taberna, que salió muchísimo, ¿no? Que la obra, el hash, bueno, había que hacer una delimitación conceptual a lo mejor para saber en qué terrenos nos movemos. Pues muchísimas gracias, damos por cerrado el AMA y seguimos manteniendo la taberna y desmuteamos al resto de la gente. Un saludo y muchísimas gracias, doctora. Gracias, yo quiero de verdad agradecerles por esta oportunidad, por haberme escuchado. Yo me apasiono mucho con estos temas, si se dan cuenta, me encanta mucho el tema de Web3 y de verdad que gracias por darme la posibilidad de haber estado esta noche con ustedes, de haberlos acompañado y pues nos volvemos a ver en una próxima charla. De pronto tenemos una charla más interesante y no, de verdad, muchísimas gracias. Pues como dicen en Colombia, hágale. Venga, Gracias, hasta luego. gracias.